Martín siempre había sido un hombre de carácter duro. Desde que tenía memoria, el trabajo en el campo lo había moldeado, sol, tierra y esfuerzo. Pero en su interior cargaba algo mucho más pesado que un costal de maíz, unos celos que no lo dejaban vivir en paz. Su esposa Rosaura era todo lo que él podía pedir, una mujer trabajadora, amable, con una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises, pero esa misma sonrisa era lo que más atormentaba a Martín, y si se la andaba regalando a alguien más, pensaba, aunque no hubiera razón para ello. Desconfiar del pueblo. Todos sabían que Martín era un hombre de pocas pulgas. Los vecinos ya no se acercaban mucho a Rosaura para evitar problemas, pero aún así él encontraba pretextos para discutir con ella y saben lo que más le molestaba, era la relación de Rosaura con Bellinou. El burro que la acompañaba todos los días en el campo era un animal viejo de pelo gris y orejas largas, pero Rosaura lo trataba como si fuera parte de la familia, le hablaba con cariño, lo alimentaba con cuidado y hasta parecía que le contaba cosas. Mientras trabajaba, Martín lo veía todo desde lejos y su mente comenzaba a llenarse de ideas absurdas. Parece que lo quiere más que a mí, murmuraba entre dientes, apretando los puños. Una tarde, después de regresar del campo, Martín encontró a Rosaura en el corral cepillando a Bellinou. La escena lo hizo orinarse de coraje. «Otra vez aquí con ese animal. ¿Por qué no vienes a atender la casa?», le dijo, avanzando hacia ella con pasos firmes. Rosaura lo miró sorprendida, dejando el cepillo en el suelo. Martín solo estaba cuidando al burro, como siempre. Él también trabaja duro, respondió con suavidad, pero las palabras de Rosaura solo echaron más leña al fuego. En un arrebato de celos y frustración, Martín tomó un palo que estaba cerca y golpeó a Bellinou con fuerza. Rosaura corrió a interponerse, llorando y gritando, «Déjalo, Martín, no es justo lo que estás haciendo». Martín, con el rostro enrojecido por la ira, tiró el palo al suelo y se metió a la casa, dejando a Rosaura llorando mientras acariciaba al burro herido. Esa noche, la casa estaba en un silencio incómodo. Rosaura no dijo nada. Durante la cena, aunque intentaba justificarse en su mente, no podía evitar sentirse incómodo. Cuando se acostaron, Rosaura se dio la vuelta sin despedirse, algo que nunca hacía. Martín se quedó mirando el techo, tratando de dormir, pero algo no lo dejaba tranquilo. Pasaron las horas y un sonido extraño lo despertó. Al principio pensó que estaba soñando, pero el ruido se hizo más claro. Eran cascos golpeando el suelo, como si alguien estuviera caminando alrededor de su cama. Se sentó de golpe con el corazón latiendo en las sienes. Miró hacia la puerta, pero estaba cerrada. ¿Qué demonios es eso?, pensó mientras el sonido seguía lento y pesado, como si algo estuviera dando vueltas en la habitación. Martín estiró la mano hacia la lámpara de aceite en su buró, pero antes de encenderla, el sonido se detuvo. Por un momento, el silencio fue tan profundo que hasta su respiración le parecía ruidosa. Entonces lo vio, ahí, frente a su cama, estaba Belino. El burro lo miraba fijamente con sus grandes ojos, pero había algo extraño en ellos, algo que no era normal. Parecían ojos humanos llenos de un brillo que Martín nunca había visto antes. Se quedó paralizado, sintiendo un frío que le recorría la espalda. «No puede ser, esto no es real», susurró, pero Abelín no, seguía ahí, inmóvil, con esa mirada que parecía atravesarlo. De pronto, el burro hizo un leve movimiento con la cabeza, como si estuviera burlándose de él, y dio un paso hacia atrás, perdiéndose en la oscuridad de la habitación. Martín enseñó la lámpara de un jalón, pero no había nada, el piso estaba vacío y la puerta seguía cerrada. Pasó el resto de la noche sentado en la cama, temblando y mirando hacia la puerta, esperando escuchar de nuevo sus cascos, pero el sonido no volvió, al menos no esa noche. Mientras el cielo comenzaba a clarear, Martín no podía dejar de pensar en esos ojos, en esa mirada que lo había dejado helado. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que se creía dueño de todo sintió el verdadero miedo. Martín amaneció al día siguiente muy aturdido, y mientras se lavaba la cara en la pila del patio, intentaba convencerse de que lo ocurrido era solo un sueño extraño, algo producto del cansancio o de los nervios. Pero una inquietud seguía atormentándote.
música, dejaba colgado junto a la puerta, estaba tirado en el suelo con marcas de tierra fresca en el mango. Miró alrededor, pero no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Tal vez lo dejé mal acomodado, murmuró, aunque no estaba convencido. Durante el día, Rosaura se mantuvo trabajando en silencio, como si evitara hablar con él. Martín, molesto pero demasiado orgulloso para disculparse por la noche anterior, también guardó distancia, pero cuando llegó la tarde, Rosaura mencionó algo que le hizo erizar la piel. Martín, anoche escuché algo raro en el establo. Como risas, respondió, dejando la comida medio masticar. Sí, pero no eran normales, era como si alguien estuviera burlándose, pero no había nadie. Martín se quedó callado, apretando los dientes, no quería darle importancia, pero esa sensación de incomodidad volvió a recorrer el cuerpo. Esa noche decidió quedarse despierto un rato más, con la lámpara de aceite encendida, observando la puerta del corral desde la ventana. El reloj marcaba la medianoche cuando un sonido lo hizo saltar en su silla, un relincho corto seguido por lo que parecían ser pasos lentos. Se levantó de golpe, tomando la lámpara y un machete que tenía colgado detrás de la puerta. Caminó hacia el corral, intentando no hacer ruido, pero a medida que se acercaba, escuchó algo que lo detuvo en seco. Martín, el sonido era grave, profundo, como si saliera de la garganta de alguien que no podía hablar bien. Martín sintió que las piernas le temblaban, pero avanzó, sosteniendo la lámpara con una mano y el machete con la otra. ¿Quién anda ahí? Sal ahora mismo, ¿Te arrepientes? Gritó. Aunque su voz no sonaba tan firme como él quería, una risa seca y burlona salió del corral tan fuerte que parecía rebotar en las paredes. Martín levantó la lámpara y se dirigió hacia donde había escuchado el ruido, pero lo que vio lo dejó perplejo. Él conocía bien esa silueta de ojos rojos como brasas infernales, se trataba de Embelino, el burro de su mujer, parado en medio del corral con la cabeza levantada y los ojos fijos en él, pero algo estaba mal. Los ojos del burro reflejaban la luz de la lámpara como dos espejos. Brillantes demasiado intensos para ser normales. Martín sintió un nudo en la garganta, dio un paso hacia atrás, pero no quitó la vista de Embelino. En ese momento, el burro inclinó la cabeza ligeramente y dejó salir un sonido que no debía pertenecerle. Martín, la voz era la misma que había escuchado antes, pero ahora estaba seguro de que salía de la boca del animal. Los escalofríos lo recorrieron de pies a cabeza mientras el burro lo seguía mirando inmóvil, pero con esa expresión que parecía burlarse de él. Martín retrocedió deprisa, tropezándose con una piedra y cayendo al suelo. La lámpara se apagó en el impacto y por un instante todo quedó en completa oscuridad. Cuando logró levantarse y prender de nuevo la lámpara, Belino ya no estaba en el corral, las puertas seguían cerradas y no había señales de que el burro hubiera salido. Con el corazón a punto de salirse del pecho, Martín volvió corriendo a la casa, cerró la puerta con seguro y se sentó en la mesa, respirando con dificultad. Por primera vez en su vida no sabía si lo que había visto era real o producto de su imaginación, pero una cosa era segura, su voz no era normal y lo había llamado por su nombre. Martín despertó ese día decidido, no podía seguir con esa sensación de que algo no estaba bien y estaba seguro de que Embelino era la raíz de todo, así que por la mañana le propuso a Rosaura vender al burro vender a Embelino, pero Martín. Él no tiene la culpa de nada. No me discutas, Rosaura, ese animal ya no es bienvenido aquí. Rosaura no pudo detenerlo. Antes del mediodía, Martín había convencido a don Gustavo, un ranchero conocido en el pueblo, para que le comprara al burro. Don Gustavo al parecer estaba contento con su compra, aunque el burro se resistía a moverse. Cuando intentaron llevárselo esa noche, Martín durmió mejor de lo que había dormido en semanas. La casa se sentía más tranquila sin el burro, aunque Rosaura estaba molesta, Martín pensaba que con el tiempo lo entendería. Pero al amanecer, el pueblo se llenó de rumor, don Gustavo había sido encontrado muerto en su rancho. La noticia llegó rápido a los oídos de Martín, quien sintió que el estómago se le revolvía al escucharlos detalles. El cuerpo del ranchero estaba irreconocible, cubierto de heridas profundas y rodeado de sangre. Algunos decían que lo habían matado miembros de la manía, pero otros aseguraban que algo raro había pasado.
Dicen que la última vez que vieron a don Gustavo, estaba tratando de jalar a un burro que no quería caminar. Le comentó un vecino a Martín mientras ambos se persignan por el difunto. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero fingió desinterés. Entonces se limitó a murmurar, Dios lo tenga en su santa gloria. Gloria, antes de irse al campo, sin embargo, las palabras del vecino se quedaron rondando en su mente, bueno, mientras trabajaba la tierra, sintió una presencia extraña. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando levantó la vista, se quedó paralizado. A lo lejos, en la loma, estaba Ambelinou, el burro lo miraba fijamente, inmóvil, como si lo estuviera vigilando. «Lárgate», gritó Martín, agarrando una piedra y lanzándola con todas sus fuerzas. La piedra cayó cerca del burro, pero éste ni se inmutó. Martín intentó acercarse agitando los brazos y gritando. Para asustarlo, pero cada vez que daba un paso hacia Belino, el animal parecía alejarse. Aunque nunca lo vio moverse, era como si desapareciera y apareciera más lejos, siempre observándolo esa tarde. Cuando regresó al rancho, encontró a Rosaura llorando en el patio. «¿Qué pasó?», preguntó Martín, alarmado. «Es Belino». Regresó. Martín frunció el ceño. No podía ser posible. Caminó hacia el establo. Y ahí estaba el burro, amarrado y con evidentes señales de haber sido golpeado, tenía heridas abiertas y su respiración era trabajosa. «¿Qué le hiciste?». «Rosaura nada llegó, así yo no entiendo cómo, pero aquí está». Martín sintió que un nudo le cerraba la garganta. ¿Cómo había regresado Belino? Y esas heridas, él no recordaba haberlo lastimado tanto. Decidió no responder y se encerró en la casa, sumido en sus pensamientos. Esa noche, cuando el silencio del rancho se hizo completo, Martín despertó de golpe. Al principio no sabía que lo había alarmado, pero luego lo escuchó, el sonido de cascos golpeando el suelo, esta vez más fuerte que antes. Parecía provenir de todas partes, como si estuvieran dentro de su habitación y al mismo tiempo afuera. Se levantó lentamente, sudando frío, y encendió la lámpara de aceite, pero antes de que pudiera inspeccionar el lugar, una voz comenzó a escucharse entre los cascos. Era un susurro bajo pero claro. «Eres un hombre cruel, Martín». La voz era áspera y gutural, llena de un tono que parecía escupir desprecio. Martín miró a su alrededor, pero no vio nada. Entonces el sonido de los cascos se detuvo y por un momento todo quedó en un silencio sepulcral, pero justo cuando pensó que todo había terminado, la voz volvió. Vez más fuerte y en tono de burla, «Martín, te estoy viendo». El hombre sintió que se le doblaban las piernas, dejó caer la lámpara al suelo, rompiéndola y apagando la llama en la penumbra. El sonido de los cascos comenzó de nuevo, más rápido, más cerca, y saben, no se supo cuánto tiempo pasó antes de que todo quedara en completo silencio. Cuando se atrevió a moverse, encendió otra lámpara, temblando, y se armó de valor para mirar afuera. En el patio bajo la luz de la luna, estaba Belino parado frente a la puerta con esos ojos brillantes que parecían atravesarlo. Martín cerró la puerta de golpe y se quedó rezando, pero en el fondo sabía que eso no era suficiente. Martín no podía más, el miedo se le había metido en los huesos y no veía la salida a la situación. Cada vez que miraba a Belino, sentía que ese animal sabía cosas que nadie más sabía, como si lo estuviera juzgando en silencio. Y esa mañana tomó una decisión, buscaría ayuda en el pueblo y solo había una persona que podría saber algo sobre lo que estaba pasando. Caminó hasta la última calle del pueblo donde vivía don Eliseo, un anciano curandero al que muchos temían y respetaban. Al llegar, tocó la puerta de madera vieja y esperó inquieto. Finalmente, don Eliseo apareció, mirándolo con el ceño fruncido. «¿Qué buscas aquí, Martín?», preguntó el anciano, con una voz grave. Martín tragó saliva y explicó todo, desde las primeras noches de ruidos hasta el regreso inexplicable de Belino. Al terminar, don Eliseo guardó silencio por un momento, mirándolo con una mezcla de compasión y advertencia. «Ese burro no es un animal común, Martín», dijo al fin con un tono firme. «Hay cosas que no debiste haber perturbado,
Pero, ¿cómo arreglo esto? ¿Qué puedo hacer?, preguntó Martín, casi suplicando. El anciano negó con la cabeza. No es algo que yo pueda resolver, no es algo que yo pueda resolver. Esa criatura no está aquí por accidente y ahora te toca cargar con eso. Martín salió de la casa del curandero más confundido y aterrorizado que antes. Las palabras de don Eliseo resonaban en su mente: no debiste haber perturbado. ¿Qué significa eso? ¿Qué había hecho para merecerlo? De regreso al rancho, encontró a Abelino, en el establo, parado como siempre con esa mirada que lo hacía sentir culpable. Rosaura, preocupada por el estado de Martín, intentó hablar con él, pero él no quiso escucharla. Déjame solo, esto es cosa mía, dijo intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. Esa noche, mientras Rosaura dormía, Martín se quedó despierto. Las palabras del curandero lo habían dejado inquieto, pero también habían despertado en él una extraña culpa. Así que decidió hacer algo que nunca pensó que haría: salió al establo, se arrodilló frente a Abelino y comenzó a: no sé qué eres ni qué quieres de mí, pero si te hice algo, perdóname. Yo solo quería un burro para trabajar, no para esto, por favor, déjame en paz. El burro lo miró inmóvil, como si escuchara cada palabra. Martín sintió un nudo en la garganta, esperando algún tipo de reacción, pero Abelino no hizo nada. Solo lo observó en silencio, lo que de alguna manera fue aún más aterrador. Esa noche, Martín intentó dormir, pero el sueño no llegó. Justo cuando estaba por cerrar los ojos, un ruido lo hizo sobresaltarse. Era un crujido, como si algo pesado estuviera moviéndose por la sala. Se levantó rápidamente y agarró un machete que tenía cerca de su cama. Caminó con cautela hacia la sala, tratando de no hacer ruido. Cuando llegó, lo que vio lo dejó helado. Abelino estaba dentro de la casa, parado en medio de la sala. Sus cascos resonaban en el piso de madera mientras daba pasos lentos hacia Martín. ¿Cómo entraste?, murmuró Martín, incapaz de moverse. Antes de que pudiera reaccionar, la voz volvió a escucharse. Esta vez no era un susurro, sino un sonido profundo y retumbante, como si viniera desde las entrañas de la tierra. Martín Artín. La voz: no entiendes lo que has hecho. No eres el primero, pero serás el último. El burro seguía avanzando lentamente, aunque su boca no se movía. Martín sabía que la voz provenía de él. Dime qué quieres de mí, dijo Martín, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Tu sangre, dijo Abelino. El burro caminaba hacia él con sus ojos como brasas y el hombre solamente simulaba un grito ahogado. La voz no le salía, pero de repente la luz se prendió. ¿Qué te pasa, hombre?, dijo la mujer, bostezando por el sueño. Burro, dijo Martín para luego darse cuenta de que Abelino no estaba, así que sin decir nada más caminó hacia el dormitorio. Luego de aquel incidente pasaron 12 noches donde todo parecía regresar a la normalidad. Sin embargo, el alivio duró poco. A las 3 de la madrugada, Martín despertó por un ruido seco y constante, como un golpeteo. Era en el establo. Al voltear hacia la cama, notó que Rosaura estaba. El corazón le dio un vuelco. Se levantó de un salto, tomó su machete y salió de la casa. Con el miedo apretándole el pecho, caminó con sigilo hacia el establo. Intentando no pensar en lo peor, aunque con cada paso que daba sentía que su mundo se desmoronaba. Cuando empujó la puerta de madera, lo que vio lo dejó paralizado, como si el tiempo se detuviera. Allí estaba Abelino, junto a él, Rosaura. Estaban en una posición que Martín nunca hubiera imaginado en sus peores pesadillas, pues su mujer y su burro estaban intimando. Martín gritó, soltando el machete por el shock. Ella no reaccionó. En cambio, Abelino giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos oscuros y profundos como un pozo sin fondo lo miraron fijamente. Fue entonces cuando Martín escuchó la voz, la misma voz que había escuchado antes, pero ahora más clara y más firme. Martín dijo: Abelino, la vida te dio una buena mujer y tú hiciste de su existencia un tormento. Muchas noches lloró pidiéndome que te detuviera. Te di la oportunidad de cambiar, pero nunca lo hiciste. Martín intentó avanzar,
pero sus piernas no respondían, era como si algo invisible lo mantuviera en su lugar. Ahora tu esposa es mía, Martín, nunca más volverás a verla. Rosaura dejó escapar un gemido más. Y Martín gritó desesperado, pero no podía moverse. Sintió algo frío agarrarle el tobillo, de pronto, fue arrastrado hacia atrás. Fue llevado hasta su habitación, donde la puerta se cerró de golpe. Martín forzó con todas sus fuerzas, pero era inútil, quedó atrapado en la habitación, obligado a escuchar los jadeos de Rosaura y los ruidos provenientes del establo durante toda la noche. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo, era como si el mismo infierno hubiera descendido a su rancho. Cuando el sol empezó a salir, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Martín corrió desesperado hacia el establo, pero no había rastro ni de Embelino ni de Rosaura. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Buscó por todos lados, pero no encontró ni una señal de Hechos. Desde ese día, Martín perdió todo, vagó por los caminos preguntando a quién se cruzara si había visto un burro y a una mujer llamada Rosaura, pero nadie sabía nada. Con el tiempo, se convirtió en un indigente que enloqueció y, hasta el día de su muerte, nunca dejó de preguntar por Rosaura y su burro, pero nadie sabe qué pasó con el burro y la mujer. En el pueblo se dice que Martín fue víctima de algo más grande, algo que no pertenece a este mundo.